¿Es Alemania, después de Ucrania, la víctima principal de esta guerra, mi querido Ramón? Y eso impactará negativamente en sus números, que quizás sean más graves que los aquí presentados en esta fuente. Las principales víctimas realmente son la mayor parte de los países europeos, los países de la Unión Europea, por su subordinación a Estados Unidos y porque es un proceso muy complejo de analizar, ¿no? Porque todavía hay muchos analistas que se están preguntando qué es realmente la Unión Europea, qué naturaleza jurídico-política tiene, porque no es un Estado federal, tampoco es solamente una organización internacional, ni tampoco es un simple tratado. ¿Y qué es la Unión Europea? Bueno, pues se puede decir que se ha configurado como un sistema jurídico-administrativo que emana de una serie de acuerdos internacionales, ¿no? Entre estados en principio soberanos, pero que atendiendo a la realidad material de las relaciones internacionales, al final se ha convertido en una estructura periférica de un imperio que es realmente y efectivamente existente, que es el de Estados Unidos, ¿no? Y con lo cual no deja de ser la periferia de ese imperio, pero teniendo en cuenta que los estados siempre buscan, en primer lugar, su interés nacional, pues Estados Unidos, lógicamente, nunca va a sacrificar su interés nacional por el de Europa, por mucho que se pretenda lo contrario y que se presente a la OTAN y, bueno, pues las relaciones entre el llamado mundo occidental como el de un conjunto de aliados o el de un conjunto de países que tienen unos mismos intereses. Eso sencillamente no es cierto. Es decir, los intereses son siempre nacionales. Lo que pasa es que al estar subordinada la Unión Europea a Estados Unidos, pues finalmente los intereses que se imponen son los de Estados Unidos. Y si estos países no defienden, ahora nos estamos tentando en Alemania, si Alemania no defiende una política realmente independiente, no parezca defender los intereses alemanes como tal nación política soberana, pues esto lo que nos indica justamente es que las clases políticas y las oligarquías o las familias que gobiernan el Estado alemán hoy en día realmente están supeditados o subordinados a los intereses angloamericanos y no a los de su propio país, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Y en parte esto se explica por la propia configuración de la Unión Europea, ¿no? Como esa estructura periférica de la que hablamos respecto a Estados Unidos, pero también en parte se explica por la propia trayectoria de Alemania tras las dos guerras mundiales, ¿no? Y su control, por así decir, por parte de Estados Unidos, porque es que, ya digo, es un país militarmente ocupado, es decir, desde el centro de las operaciones militares de Estados Unidos en Europa está cerca de Stuttgart y Alemania, pues bueno, es un país al que no se le permitió dotarse del arma atómica y por tanto, pues bueno, realmente está totalmente subordinada a los intereses norteamericanos. De alguna forma podemos decir que lo que se ha producido ahí es una especie de acuerdo entre, por un lado, las potencias obviamente vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente Estados Unidos y en gran parte también Gran Bretaña, y ciertos sectores corporativos de Alemania, como son ciertos sectores, dijéramos, empresariales del mundo financiero, del mundo industrial, que, bueno, pues se han beneficiado a nivel corporativo de este acuerdo y de esta posición, pero claro, Alemania como Estado, Alemania como nación, pues no necesariamente. En Alemania existe, por ejemplo, lo que se llaman los mini-jobs, ¿no? Mucha gente ha tenido que trabajar en unas condiciones muy precarias precisamente para que Alemania fuera competitiva durante estos últimos años. También hemos hablado de la inmigración, que obviamente en gran parte se ha incorporado a unas condiciones de trabajo precarias. Y eso unido a lo que decíamos de dijéramos, una energía a bajo precio, a bajo coste, que permitía a Alemania ser competitiva, un montaje eurocomunitario que permitía a Alemania beneficiarse más que ningún otro país de la potencia exportadora, y todo ese sistema es el que se está tambaleando y bueno, pues puede acabar transformando a Alemania. Algunos han hablado quizá un poco prematuramente de desindustrialización, pero es un proceso que bueno, tiene sentido planteárselo, porque de hecho uno de los primeros efectos que ha tenido en toda esta crisis energética sobre Alemania ha sido la de la deslocalización de industrias, y hasta se ha llegado a proponer que Estados Unidos no solamente es el gran vencedor de todo este conflicto bélico en Europa, por varios motivos, sino que es que además está Vaya que sí. consiguiendo captar los activos industriales y económicos de los países europeos y especialmente de Alemania, precisamente gracias a cómo ha manejado este conflicto. Como yo he dicho en alguna otra ocasión, el gran vencedor de ese conflicto es Estados Unidos.
es la potencia, una de las potencias que vence en la Segunda Guerra Mundial, aunque no por méritos propios, hay que decirlo, aunque les gusta en el cine y en otros ámbitos pues mostrarse como los grandes vencedores que salvaron a Europa del nazismo. En realidad quienes lo hicieron fueron la Unión Soviética. Pero bueno, el caso es que geopolíticamente han sido los vencedores y Sí. sobre todo después de la desintegración de la Unión Soviética, pues bueno, Estados Unidos, como sabemos, aspiró a controlar el mundo, pero en primer lugar a controlar Europa. Porque es que en Europa es donde se han disputado siempre un poco la hegemonía. Ya cada vez va a ser menos así, pero hasta la segunda mitad del siglo XX fue así, ¿no? Entonces, neutralizar a esas potencias, de alguna forma subordinándolas al sistema angloamericano, era la forma de asegurarse la hegemonía mundial. Porque de algún modo al resto del mundo siempre se le había visto demasiado débil y como que no hacía falta realmente pues emplear tanta energía, ¿no? en crear esa estructura como ha sido la de la Unión Europea para tratar de neutralizarlos y finalmente pues desintegrar sus economías, porque quitarle a un país su moneda nacional, como ha ocurrido con el euro en la Unión Europea, pues significa ni más ni menos que desintegrar su soberanía monetaria. Esos países no pueden hacer políticas de pleno empleo, por ejemplo, de desarrollo económico determinadas, o por ejemplo, devaluar su moneda para que sus exportaciones sean más competitivas, sencillamente porque no tienen control sobre su moneda, que es un instrumento fundamental para definir la soberanía de un Estado. Solo por eso yo creo que cabría considerar que los países europeos no son soberanos, porque si no tienen moneda y encima, como es el caso de Alemania o España, tienen bases militares de una potencia extranjera en su territorio, pues bueno, es que hablar de soberanía es más una cuestión formal que real o material, ¿no? Sin duda alguna. Sí, 35,000 soldados no es poca cosa y como bien dices, no hay moneda nacional, no se puede tener control sobre eso y bueno, pues ni siquiera tuvieron el control o la decisión final de a qué proveedor de gas y de petróleo acercarse cuando son tan vulnerables y cuando el tema de las energías frías verdes, no ha cuajado todavía.